Uno. Muy buenas noches, buen día, buenas tardes, depende de la hora en que estés viendo esta clase, llamada Divergencia alcista oculta. Esta es una masterclass donde vamos a explicar una divergencia de la que muy poco material se encuentra disponible en la red, en internet. No vemos tanto material disponible para explicar lo que es una divergencia alcista oculta. En este caso, pues hacemos énfasis en que la divergencia es alcista. Vamos a hacer un pequeño repaso, un resumen de lo que es una divergencia. Básicamente ocurre cuando el movimiento del precio y un indicador toman diferentes direcciones. Ahí ya tenemos una divergencia. El precio va por un lado y el indicador va por otro lado. Entonces, eso es básicamente una divergencia. Bien, entonces, las divergencias alcistas, digamos que están catalogadas como clase A, son las más relevantes y ofrecen las mejores señales. Regularmente indican un cambio súbito y sostenible. Eso es lo importante, que es sostenible. ¿Cuál es el ejemplo de ello? Bien, resulta que el precio nos hace un nuevo mínimo, pero un indicador, en este caso, tomamos como referencia el indicador RSI, el indicador de fuerza relativa. No hace un nuevo mínimo, por el contrario, se mantiene un poco más alto, ¿no? Entonces encontramos una divergencia muy clara allí de clase A. Precio, ojo, precio más bajo o haciendo un nuevo mínimo, mientras que el RSI no nos hace el mismo comportamiento, no lo presenta. Por lo tanto, es un cambio de dirección, es un cambio súbito y ahí podemos ver que realmente se presentó. Una de las ventajas de esta divergencia es que podemos usarlo en contra de la tendencia. Si nosotros nos damos cuenta, la tendencia de este precio, pues es a la baja, pero en el momento en que encontramos, por ejemplo, lo que es la divergencia, podemos entrar en contra de esa tendencia, ubicando unos puntos específicos, obviamente, para tomar ganancias, ¿no? No estamos pretendiendo que haya un cambio total de tendencia, pero por lo menos sí un cambio de dirección en ese periodo de tiempo que estamos viendo la divergencia. Bien, tenemos la divergencia de clase B. Se presenta cuando el precio hace un doble piso, un doble suelo y el indicador hace un nuevo bajo más alto que el anterior. Es una señal fuerte de compra. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Entonces, el precio hace múltiples soportes, lo que decíamos allá, un doble piso, un doble suelo. Aquí se ve que varias veces el precio estuvo en esa zona, pero mientras estaba en esa zona, el indicador RSI de fuerza relativa no hacía el mismo comportamiento, por el contrario, cada vez hacía un nuevo alto, ¿verdad? O sea, cada vez estaba un poco más alto. Entonces, esa es una divergencia de clase B que también nos funciona muy bien para un rebote, ¿no? Para que el precio, por ejemplo, si venía cayendo, entonces vuelve a retomar, por ejemplo, en este caso, la tendencia que traía alcista. Y por último está la divergencia de clase C. Esta se presenta cuando el precio hace un mínimo más bajo y el indicador hace un doble piso, un doble suelo. Es una señal, pero es un poquito más débil. Veamos el ejemplo. Entonces, aquí lo tenemos. El precio hace un nuevo mínimo, pero, por ejemplo, el índice de fuerza relativa, RSI, hace un doble suelo, un doble piso. En este caso es como un triple piso, un triple suelo, ¿no? Y ahí se ve el cambio de la dirección en el precio. Perfectamente aquí lo podemos observar y nos vuelve a hacer un rebote. Entonces, este tipo de divergencias realmente nos dan la oportunidad de ingresar en un trade con mucha más calma, con mucha más paciencia, porque cuando encontramos la divergencia, lo que vamos a trabajar de ahí en adelante es ese posible cambio, ¿cierto? Y tenemos mucho más tiempo, es menos complicado de calcular el riesgo, es mucho más tranquilo porque no estamos, digamos,
a puertas de una ruptura de un nivel importante y que no sabemos si realmente la ruptura va a funcionar o no y que quizás el precio se devuelve abruptamente cuando llega a una zona de resistencia. Estamos hablando de tendencias alcistas, ¿no? Cuando hablo de la resistencia, por ejemplo. Entonces no sabemos si eso va a pasar, pero en el caso de la divergencia, ya conocemos el precio más bajo. Entonces, ¿qué nos queda? Ubicar un stop de protección, pues en esa misma área que ya conocemos, por lo menos ya la conocemos. Entonces, es diferente en ese sentido. Y llegamos al tema principal de hoy, divergencia alcista oculta. Esto se presenta cuando el precio hace un mínimo más alto, cuando el precio hace un mínimo más alto y dentro de una tendencia definida y el indicador hace un mínimo más bajo. Esta es una fuerte señal de reversión. Ojo a esto porque este es el motivo de la clase. Entonces, si la divergencia alcista se presenta cuando el precio hace un nuevo mínimo, ese nuevo mínimo tiene que ser más alto dentro de una tendencia ya definida. O sea que hay varios requisitos. Y el indicador hace un mínimo más bajo. O sea, no estamos hablando de un mínimo más alto, sino más bajo. Es una señal fuerte de reversión. Vamos al ejemplo. Estos son ejemplos reales. Vea, este, por ejemplo, es del 13 de junio. Presten mucha atención porque aquí se define lo que es una divergencia alcista oculta, cosas que no realmente no lo van a encontrar muy fácil en internet. Yo no he visto mucho material de eso, por eso me tomé el trabajo de hacer la compilación de ese conocimiento en esta masterclass específicamente. Veamos el caso. Bien, tenemos ya una tendencia, digamos, porque estamos por encima del alto de la jornada anterior, que es esta línea verde, 250.97. Fíjense que son precios muy recientes, por ejemplo, de la compañía Tesla. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos aquí? Aquí encontramos que hay un retroceso, es el que vamos a tomar como referencia. El siguiente retroceso se hace casi al mismo nivel del anterior, pero curiosamente el RSI es mucho más bajo. Entonces, en ese punto específico ya tenemos los requisitos para una divergencia alcista oculta. ¿Qué sucede después de encontrar esa divergencia alcista oculta? El precio comienza a cambiar, ¿no? La dirección y lo hace con más fuerza e incluso rompe una zona de resistencia y nos da un nuevo alto mucho más arriba. Entonces, a partir de esta señal, yo puedo tomarme mucho tiempo para analizar dónde voy a colocar mi stop, por ejemplo, de protección. Puedo analizar cuál es el valor del activo que voy a comprar, en el que voy a invertir, con el que voy a especular, con el que voy a hacer trading. Y sobre todo que esto es muy sencillo porque ya tengo el nivel de referencia más bajo. Lo único que voy a hacer es colocar mi stop ahí en esa zona o un poquito por debajo y esperar que se dé en la continuación de la tendencia que trae. Y luego vemos ese gran movimiento que fue muy bueno. Más adelante encontramos otra, fíjense. El precio hace el nuevo alto del día, retrocede, bien, luego vuelve otra vez a las zonas más altas, hace un retroceso. Fíjese que el retroceso no es muy profundo, es un pequeño retroceso de la tendencia, pero si nosotros vemos el comportamiento del RSI, el avance del RSI es más profundo hacia abajo. Ahí me da la señal, esta es una alerta, me está diciendo, ojo, ponga atención que tiene una divergencia alcista oculta frente a sus ojos. Mire si tiene posibilidades de tomar el trade, dónde va a ubicar entonces su stop de protección, hacia dónde puede ir a tomar las ganancias. Perfecto. Entonces, de inmediato, el precio comienza de nuevo a retomarse, ¿verdad? Y resulta que
se acerca a la zona de resistencia. Buen momento para tomar ganancias. Aún así, hay continuación y nos da un precio más alto en 259,58, mucho más lejano. Pero si yo lo que busco es un trade rápido, entonces esta divergencia, perfecta, porque desde esta parte del retroceso que nos muestra un RSI mucho más profundo, simplemente hay un avance a la zona de resistencia, perfecto para tomar ganancias. Veamos otro ejemplo. Este fue hoy en Nike. Este es impresionante. Todo el día una tendencia alcista, alcista, alcista. De hecho, hoy el precio iba como en $108 y les dije a las personas del Trading Room, a los miembros, Nike llega hoy mínimo a 111. Vea que tuvimos 113,4. Eso lo supimos desde muy temprano. Yo creo que no eran todavía las 10 de la mañana ahora en Nueva York y ya sabíamos que el precio iba para 111. Bueno, pero eso es otro tema. Eso puede ser otra masterclass. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Fíjense, viene una tendencia que nos marca un retroceso. Aquí está mi línea de RSI, veo a dónde llega. Más adelante hace un retroceso, más o menos a la misma zona, aunque está un poco más alta, pero el RSI ya está en una zona muy, muy baja, casi como para cambiar, ¿no? Casi haciendo un giro para bajar mucho más y terminar la tendencia. Pero resulta que con la señal que ya conocemos de divergencia alcista oculta, lo único que tenemos que esperar es que el precio comience a recuperarse. Y de ahí obtenemos un movimiento interesantísimo. Vea que estábamos por debajo de 112 y esa señal, esa alerta, nos llevó a 113,4. Un trade que nos dio por lo menos unos 10 minutos para tomar la decisión. ¿Cómo así que 10 minutos? Claro, porque cuando yo empiezo a ver la divergencia o empiezo a darme cuenta que hay una posible divergencia, yo empiezo a proyectarme, que es lo que yo muestro en el Trading Room. Yo les digo a todos los participantes, aquí se viene una potencial divergencia alcista oculta e incluso yo marco niveles de precio y de RSI a donde puede que llegue, pero en el momento en que empieza la recuperación del precio, ahí es donde empieza la tarea, ¿no? De evaluar es la entrada, porque ya anteriormente hemos evaluado todo. Ya sabemos que se puede presentar la divergencia alcista oculta, nos preparamos y cuando decidimos tomar el trade, las emociones quedan afuera, porque lo hacemos basándonos en los niveles de precio y en la señal que es muy fuerte para la continuación de una tendencia alcista. Y este trade, pues es muy sencillo. Obviamente yo estoy mostrando algo que ya sucedió, pero es que esto es el pan de cada día. Esto es lo que yo muestro diariamente en el Trading Room. Lo hacemos diariamente, encontramos entre 3 a 5 divergencias de este tipo todas las mañanas. Entonces es realmente muy sencillo cuando empezamos a entrenar el ojo, cuando tenemos el conocimiento, cuando todos los días vemos las posibilidades, se hace mucho más fácil. Veamos este ejemplo. Este ejemplo es del día que Apple reportó ganancias. Bueno, para ese día yo dije que el precio iba a llegar o se iba a acercar a 175. También lo sabía desde muy temprano. Aquí estas son velas de 5 minutos, más o menos después de 15, 20 minutos, incluso antes, ya sabía que había posibilidades de ir a 175. ¿Qué sucedió? Observen, tendencia, retroceso. En ese primer retroceso no tengo con qué comparar el RSI, así que no voy a entrar. El precio rebota, hace un retroceso, no igual al anterior, sino más alto. Entonces ya tengo el primer requisito de la divergencia alcista oculta. Luego observo el RSI y cómo está. Está mucho más bajo. Ok, se activa la alarma inmediatamente. Ahí tengo una alarma que me dice, aquí hay una divergencia alcista oculta, vamos a tener un posible cambio de dirección y vamos a continuar con la tendencia. Entonces, cuando viene cayendo,
ya estoy viendo la divergencia alcista oculta, tengo tiempo para decidir en dónde voy a poner mi stop de protección y simplemente hago el ingreso y vea que me llevó a un nuevo alto. Y ese fue un trade muy sencillo. Duró 15 minutos, pero fue muy sencillo porque lo empezamos a detectar 5 minutos antes. Cuando empieza a caer en esta vela roja, cuando empieza a caer, el RSI ya me está marcando por debajo del nivel anterior y ya prendo las alarmas, ya empiezo a tener una alerta y decir, uy, esto puede cambiar en cualquier instante. Y en el momento en que empieza a rebotar, ya he tenido tiempo de analizar cuáles son los precios más bajos, dónde están los riesgos y simplemente seguir la tendencia. Entonces, básicamente, la tendencia alcista oculta me da el momento perfecto para entrar cuando se está presentando un pullback en la tendencia alcista. Básicamente eso es lo que hay. Entonces, si no entramos desde el inicio, ¿cierto? Generalmente esperamos un pullback. El problema es que no sabemos qué tanto va a retroceder y uno lo que hace es intentar, pues, capturar el movimiento de retroceso en algún momento, cuando empieza otra vez a rebotar, intenta hacer la entrada. Pero si yo tengo una herramienta de conocimiento, como es la divergencia alcista oculta, se me hace mucho más fácil eh, poder tomar ese trade, porque ya tengo todo calculado, los riesgos, dónde está el precio más bajo, también tengo a dónde puedo tomar ganancias, que sería en la parte más alta que ya tenemos como referencia. Si hace la ruptura, voy a tener mucha más ganancia. Ahora bien, es más sencillo esperar a que haga la ruptura y entrar. El tema es que no sabemos si al hacer la ruptura realmente va a dar una continuación que valga la pena. Entonces, entro en la ruptura, estoy entrando tarde. Me parece mucho mejor y más rentable entrar desde el inicio, ¿cierto? Desde donde toma el impulso para ir a romper esa resistencia, porque en esta zona ya tengo buenas ganancias. Entonces, mi primer objetivo sería el precio más alto que ya conozco de la tendencia. Mi segundo objetivo es lo que haga por encima de ese nivel si lo llega a romper. Así que tengo ya dos niveles para tomar ganancias. El primero en la resistencia, el segundo lo que haga por encima. Entonces me parece que es mucho más sencillo, es mucho más fácil de trabajar. Entonces, básicamente eso es lo más interesante. Ahora, veamos, por ejemplo, si tenemos otro ejemplo, perdón, acá está. Nvidia, el día de hoy, o Nvidia, como he escuchado que dicen en México. Esta compañía, una tendencia muy fuerte al alza, ¿sí o no? Fuertísima. ¿Qué sucedió? Observen. Llega a la resistencia 1 y hace el retroceso. Perfecto. No entré en ese retroceso porque no estuve pendiente, tuve miedo, no supe qué hacer, me congelé. Resulta que empieza a hacer otro retroceso y en ese nuevo retroceso no hace un nuevo mínimo con respecto al anterior retroceso, pero el RSI sí lo hace, se viene más abajo. Perfecto, este es mi punto de referencia para reingresar en la tendencia. Exactamente, así tal cual. ¿Y qué sucede? Que me hace el retroceso con el RSI más bajo y yo comienzo a buscar mi entrada colocando mi stop aquí en la parte más baja de esa velita roja. Y desde ahí me lleva hasta la resistencia 2. Hace un nuevo retroceso. Aquí todavía poseo ganancias, así que me da todavía más tiempo, ¿cierto? Y ganancias, obviamente, que me permiten aguantar un poquito más ese retroceso para ver si da continuación y obtengo más ganancias. Esa es la gran ventaja de entrar desde el inicio, porque si yo espero a que rompa la resistencia que ya tenía, pues el avance es un poquito más corto. Pero si yo entro desde abajo, tengo una gran ventaja que me permite pues poder esperar a ver si continúa más y sigue subiendo y le saco más provecho. Pero de todas maneras, a mí me parece
que entrar en la divergencia de hoy en Nvidia a la altura de $415 para salir cuando está en la zona de 420, eso es maravilloso. Estoy aprovechando $5 de movimiento. En cambio, si yo entro en la ruptura, estoy entrando en los 417,50 para salir en los 220, pues tomo la mitad del movimiento. En cambio, con la divergencia alcista oculta, capturo ese movimiento por completo. Entonces, es totalmente distinto, ¿cierto? O sea, es totalmente diferente. Eso es lo más importante que he encontrado al aplicar la divergencia alcista oculta. Recuerden que este es un tema que muy poca literatura se encuentra, hay muy poca información, hay muy poco contenido. Entonces, por eso me parece que es súper relevante este tema. Y lo que explico acá, yo prefiero entrar cuando se me presenta la divergencia con un riesgo muy bajito y capturar un movimiento de $5 y no tratar de esperar la ruptura de la resistencia donde escasamente me da $2 o $2.50 de movimiento. Prefiero capturar los $5. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver si lo tenemos. Listo, la compañía Snowflake. Hoy tenía noticias y demás y resulta que una tendencia marcadísima y también la evidencia, las pistas del día de hoy nos decían que era muy probable que llegara a $180, algo que pues muchos de pronto lo podían dudar si esa información, por ejemplo, se las dan a las 10 de la mañana cuando el precio está a la altura de $173 y les dicen, no, es que Snowflake el día de hoy tiene proyección a 180. Más de uno lo va a dudar. Pero vuelvo y repito, la información del mercado de valores es pública. Todos tienen acceso a la misma información, todos pueden ver lo que está sucediendo. Y en ese orden de ideas, ya se sabía que había una alta probabilidad de que el precio de Snowflake llegara a 180. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras se está dando la tendencia, yo encuentro varias cosas importantes. Hay una gran subida, hay un retroceso, retoma la tendencia, hay un nuevo retroceso, pero ese nuevo retroceso es más alto que el retroceso anterior. Pero ¿cómo está el RSI? El RSI está profundamente avanzando hacia abajo. Entonces, yo lo que espero en esa zona, ¿cierto? Es que el precio comience de nuevo a tomar la tendencia. Eso es lo más importante. Entonces, observen cómo en el momento en que yo detecto la divergencia alcista oculta, prendo mis alarmas, prendo mis alertas, empiezo a analizar cuál sería el riesgo de este trade, dónde puedo colocar mi stop de protección y lo que me queda es esperar que la tendencia vuelva a tomar fuerza y ya. Y el riesgo es muy bajito. Y ahorita se los voy a demostrar en un strike particular. Lo vamos a hacer con los datos del mercado de hoy. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese orden de ideas, ¿cierto? Voy a encontrar más económico en esta zona. Solo debo esperar que el precio realmente pueda continuar. Y fíjense que cuando yo estoy en esta zona, estoy alrededor de los $177 y puedo capturar ese movimiento a 181. Es mucho mejor a que esperar a que rompa, por ejemplo, la zona de 179, porque ahí, pues, digamos que 179 está bien, hasta 181 son $2, pero si yo entro desde la zona de 177, creo que estoy capturando mucho más, ¿no? Estoy capturando el doble. Y el riesgo, pues muy bajito, es muy bajito a esa altura, ¿sí ven? Entonces, a eso es a lo que yo me voy, que es súper buenísimo, o sea, prefiero eso y no tratar de entrar en las rupturas, que también puede ser muy bueno si la tendencia es maravillosa, perfecto, como por ejemplo al inicio del mercado. Tal vez estábamos en zonas de 174 y eso nos llevó a 177. Pero ¿y si no entré en esa zona? Entonces la divergencia me da la posibilidad de esperar el pullback, ¿cierto? Yo espero el pullback y
con esta herramienta de conocimiento, como le he llamado, puedo entrar mucho más fácil y puedo entrar mucho mejor. ¿Sí ven? Exactamente. Bueno, por acá nos saluda Felipe, dice buenas noches, no veo gráficos. Mm, bueno, no sé si alguien más tiene el mismo inconveniente, creo que todos estamos viendo el gráfico. Debe ser algo en tu pantalla. Pienso yo que puede ser que tienes activado el modo complementario y a lo mejor no te permite ver los gráficos por eso. Revisa de pronto en tu pantalla. Listo. Entonces, con eso, bueno, hemos terminado básicamente nuestra presentación. Ahora vamos al caso de Snow. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a verlo aquí directamente. Este es Snow con su divergencia bien marcada. Ahí nos damos cuenta que hay una divergencia impresionante. Ahí está bien marcadita. Entonces, ¿cómo sería, cómo podríamos trabajar ese trade? Vamos a verlo. Entonces, vámonos aquí a los charts. Veamos si podemos colocar dos. Nos vamos entonces a Snow. Y definitivamente hoy, entonces, 380 tuvo que haber sido uno de los mejores. Ya les voy a dar la información. Entonces aquí ya tengo, perdón, tengo las dos pantallas que tengo que mostrar acá. Perfecto. Entonces, ¿cómo es la entrada? Fíjense. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacerlo. Lo siguiente. Ojo con esto. Este, este es, este es mi diagrama de flujos para trabajar las divergencias. Ojo con esto. Mi diagrama me dice que lo primero que debo hacer es identificar una tendencia, esperar la tendencia. Que lo segundo que debo hacer es analizar si realmente tengo una divergencia alcista. ¿De dónde viene la divergencia alcista? Ok, de un pullback. ¿Y ese pullback cómo debe estar? Alineado con el RSI, porque lo estamos trabajando con RSI, también se puede trabajar con otros indicadores, ¿ok? Si esto es cierto, ¿qué hacemos? Identificar el riesgo. Luego de identificarlo, establecer el precio de entrada, luego evaluar los niveles de salida y tomar las ganancias. ¿Qué pasa si no tengo la divergencia alcista oculta? Pues entonces vuelvo al inicio. Identifico la tendencia, espero la tendencia y pues repito el ciclo. Esto está más que claro, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la situación aquí en Snow? Vamos a hacerlo, porque así es como yo lo trabajo en el trading room. Yo simplemente veo esto. Entonces yo veo el avance, veo el pullback y veo que hay divergencia. Entonces, de inmediato, yo le digo a los participantes, a los miembros del Trading Room, les digo, bueno, ya tenemos una zona más baja. Aquí, por ejemplo, ya yo empiezo a identificar que la zona más baja está en 228, 227. Entonces, yo les digo, este nivel de precios, vamos a cambiarlo acá. Yo les digo, este nivel de precios lo vamos a trabajar como el precio más bajo. ¿Sí? Ahí está. Ah, tengo que activar es el precio. Sí, acá. Perfecto. Listo. Tengo que darle valor 228. Ah, es acá, perdón. Disculpen acá. Y este sí no lo muestro. Perfecto. 228. Entonces, este lo marco como la zona más baja. Entonces, yo tengo que identificar mi riesgo. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿cuál es mi riesgo ahí? Depende, porque yo estoy trabajando con un riesgo de 10 a 20 dólares únicamente. Entonces, en el momento en que la divergencia, este pullback con divergencia alcista oculta, me empieza a mostrar recuperación, ¿cuánto vale este strike? Este strike está más o menos a unos 248, 250 dólares, ¿sí? Aproximadamente. Vamos a ponerle 250. 250 se convierte en mi precio de entrada.
Ojo con esto. Este es mi precio de entrada. Esto tengo que cambiarle ¿cómo se llama? Las características porque no me está mostrando lo que yo quiero. Listo. Ese es mi precio de entrada. 250. ¿Cuánto es el riesgo? Ojo acá. El riesgo de esto está en $23. ¿Qué es o cuál es eh, la directriz para tomar ganancias? Ojo con esto. El siguiente nivel de resistencia o por lo menos dos veces el riesgo. Es decir, que yo voy a buscar $46 de avance para este strike en particular. Ahí. Entonces, a la altura de 296, ya yo tengo dos veces el riesgo. Lo que arriesgué desde el inicio, ya lo estoy ganando dos veces. Entonces, me parece que es perfecto. Bien, la otra situación, que si ya estamos positivos, entonces yo considero que el stop lo puedo mover a donde inició mi trade, es decir, al momento de la entrada. Pero si ya yo tengo por lo menos dos veces el riesgo, ¿qué considero yo que sea pertinente? Asegurar una vez el riesgo. Pongo mi stop en 273, porque entonces yo ahí tengo $23, ¿cierto? $23 de ganancia en ese punto. Pero realmente, ¿cuánto dio este trade? Por ejemplo, si aguantamos un poquito el retroceso y lo dejamos trabajar hasta la parte más alta. 1.60, $160, 64% si lo quieren ver como porcentaje. Pero realmente estamos viendo un avance de $160 por 23 de riesgo. ¿Ven? Y ustedes pueden mirar esto todas las veces que quieran en cualquier acción que tenga tendencia. Se van a dar cuenta que la divergencia alcista oculta es como el retroceso que toma la acción para coger impulso y agarrar fuerte para arriba. Y esto lo van a ver constantemente. Como dice Mario, caray, como de magia, Master, así, tal cual. Y se va a presentar en muchas oportunidades. Obviamente hoy teníamos un evento con la Reserva Federal, pues no aplica en esa volatilidad, es muy complicado, ahí no aplica realmente, ¿sí? Pero digamos, en la jornada de trading normal, seguramente lo vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, hoy en SPY, hoy me encontré unas divergencias maravillosas. Si ustedes se dieran cuenta, lo que hicimos hoy, por ejemplo, con el SPY, que habíamos encontrado unas divergencias que uno queda como que, wow, de locos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo me encontré esta, pues me encontré varias, pero por ejemplo, esta me gustó mucho. Esta que está aquí, parecía que el SPY se iba a caer, ¿cierto? Y resulta que solo era para tomar más impulso. Yo esta, por ejemplo, la alcancé a mostrar, me acuerdo mucho. Vean esto. Miren, precio que rompe, ¿sí? Precio que rompe, hace la divergencia. Les digo que ya está la divergencia y que podemos ingresar. Recuerdo tanto el precio que fue 438.35 y que el precio anterior era 438.25. Solo subió 10 centavos en la ruptura, solo 10. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos acostumbramos a entrar en rupturas? Esta ruptura me frustra porque me da 10 centavos y luego se regresa. En cambio, esta otra, en el momento en que yo la empiezo a tomar, pues me da mucho más resultado porque yo hasta la parte más alta tomo 55, 56 centavos de avance. ¿No es mejor tomar 56 centavos de avance que 10? Obviamente que sí. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que esos retrocesos así como de repente que uno dice, uy, esto como que se va a caer, ¿qué hacemos? Y encontramos la divergencia alcista oculta, es simplemente para tomar más impulso y seguir subiendo. Y después, obviamente, me encontré otra más adelante que me gustó también mucho. Esta otra divergencia me agradó mucho cómo sucedió, porque yo la vi acá, por ejemplo, esta divergencia me agradó porque eh,
estábamos viendo que no podía hacer la ruptura, pero yo sí me di cuenta de que existía una divergencia, todavía se mantenía una divergencia alcista oculta, aquí la voy a marcar, y aquí es donde yo me doy cuenta que tiene la posibilidad de romper y continuar. Y vea todo lo que nos dio. Eh, um, nos dio un avance a 439. Esta divergencia me pareció súper buenísima. Mientras la divergencia se mantenga, tenemos toda la posibilidad de ingresar. Ahora se los voy a mostrar la divergencia alcista oculta, trabajándola, por ejemplo, con un strike real, ¿no? Para que pues, la cosa funcione y digamos, oiga, sí, realmente esto sí funciona, no es una casualidad. Les he mostrado muchos ejemplos y puedo seguir buscando todo el día y todos los días porque esto es algo que se presenta a diario, es que esto no es algo casual. Lo único es que debemos tener una tendencia. Si no tenemos tendencia, pues a lo mejor no vamos a tener los mismos resultados. Listo, veamos. A la altura de lo que estamos hablando de los strikes, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, el strike 439 por aquí. Viene y hace un cambio bien radical, ¿cierto? Que cae a 1.60 y uno dice, ¿qué hago? ¿Será que entro? ¿Será que no entro? Yo puedo ubicarme, por ejemplo, en la zona de 1.75 y ahí me da un avance muy modesto, de 20 centavos. Pero es que yo prefiero esos 20 centavos y no lo que me sucedió aquí, que en el momento de la ruptura de 4.3825 el SPY llega a 4.3835. ¿Qué tanto me pudo dar aquí el avance? 5 centavitos. Es que no fue nada, ¿cierto? Y luego mire el retroceso tan tremendo que me da. Entonces, obviamente me voy a sentir frustrado por ese trade, ¿sí? Pero ¿qué tal este otro, por ejemplo? En el momento en que encuentro la siguiente divergencia. Ese me da entrada más o menos a la altura de 1.85 y me lleva a 232,47 dólares de avance, un 25%, y el riesgo eran 14 dólares aproximadamente. Entonces yo prefiero este tipo de trades, ¿no? Y no la ruptura. La ruptura, bien, sí, no digo que haya estado mal, estuvo bien, pero si yo puedo capturar el movimiento mucho antes, porque a mí aquí me da una entrada incluso más bajita, más o menos a la altura de un 80, más o menos, no tan arriba, con un riesgo más o menos de 10 dólares, que es lo que yo estoy buscando todos los días en el trading room. Les digo, pues un riesgo de 10 a 20 dólares, perfecto, porque si yo logro hacer el doble o el triple o más, voy bien, porque es que mi cuenta va a seguir sumando todos los días. Eso es lo que yo veo. Aquí tenemos un avance de 50 dólares por 10 de riesgo. Me parece perfecto, es un 5-1. Y esto lo repetimos todos los días en el trading room. Todos los días lo que hacemos es tener paciencia, paciencia. Eso sí, necesitan paciencia para que les pueda funcionar. De lo contrario, no les va a funcionar porque vamos a estar frustrados. ¿Qué necesito yo? Un pullback, necesito otro pullback, los comparo, si encuentro la divergencia, de una vez ya tengo cómo trabajarlo. Entonces, miren. Vuelvo al diagrama de flujos. Identifico tendencia alcista, ojo, alcista, porque es divergencia alcista oculta. Espero la tendencia, los requisitos para la divergencia alcista, entonces los pullbacks con la divergencia del RSI. Si es así, empiezo a identificar el riesgo. Ya vieron cómo lo identificamos, buscamos los precios más bajos, establecemos el precio de entrada, 10, 20 dólares como máximo, y empiezo a evaluar niveles de salida. Próxima resistencia, nivel de salida. Si hay ruptura, continuación, pues me mantengo en el trade buscando más niveles para salir y tomo ganancias. No hay divergencia alcista oculta. Ok, vuelvo al inicio y sigo esperando la oportunidad. Todos los días van a encontrar estas oportunidades en el mercado. Esto realmente no falla. Donde lo quieran buscar, donde lo quieran encontrar, realmente solo es cuestión de paciencia. Vuelvo a la divergencia de Nvidia del día de hoy
divergencia alcista oculta. Veamos. Ah, no, eso fue... Ay, ¿dónde está? ¿Se perdió? No, tiene que ser de hoy, ¿no? ¿Sería que no la marqué? Ah, aquí no está marcada. Pues vamos a identificarla. Es esta, ¿no? Es esta de aquí con esta otra. Y el RSI obviamente es mucho más bajo, casi haciéndome un doble piso. Y es mi oportunidad de entrada. Ahí está perfecta. Ah, no me gustó esa. Perfecto. Aquí hay otra. Aquí está esta, que también se ve muy buena con este otro. Ahí está. Ahí hay divergencias. El strike, por ejemplo, a esa altura, 4.16, pude haber trabajado 4.20 hasta 4.30 sin problema. Vamos a verlo. Y se van a dar cuenta que los riesgos son muy bajitos, muy, muy, muy bajitos. Por ejemplo, aquí está presente Jorge Hernán Ospina. Él nos avisó una divergencia en Netflix, buenísima. Ahora se las voy a mostrar porque estuvo muy, muy, muy buena. Listo, la primera divergencia, vea, me empieza a dar un precio mínimo en 2.22, una entrada más o menos a 2.42, unos $20 de riesgo. Nada mal, porque mire, el riesgo está en la parte más baja. De hecho, marquemos porque a mí me gusta es marcar todo. Si no se puede marcar, no me gusta porque realmente no lo puedo medir. 2.22, entrada más o menos a, sí, 2.45, 2.47 como máximo. Ahí. Vea cuánto tiempo tengo para decidir. Tengo la primera caída donde encuentro la divergencia. Tengo 2, 4, 6 minutos pensando. 6 minutos pensando, estableciendo el riesgo, mirando las posibilidades, qué puedo lograr, qué puedo hacer. Y desde ahí con esa divergencia de una tendencia tan fuerte, capturó $113. ¿Pude haber aguantado el retroceso? Claro, porque tenía $46 acá ganados, más o menos, ahí 44, para después obtener 237 en total. Y el riesgo de ese trade, ¿cuánto era? 23 de riesgo. En la siguiente divergencia, listo, ¿cuál es el precio más bajo? 2.92, más o menos ahí, 2.92. La entrada, cuando ya se empieza a ver los cambios, 3.12 o un poquito antes para no pasarnos de los $20 de riesgo, ¿sí? Digamos 3.22 como máximo. 3.12, perdón, 3.12. No nos podemos pasar del riesgo. ¿Y qué sucedió aquí con esa nueva entrada por divergencia? ¿Hasta dónde nos llevó? Vean, un $173, un 55% si lo quieren ver como porcentaje, pero yo estoy viendo ahí 1.73 de ganancia por $20 de riesgo. Nada mal, ¿no? Nada mal, porque la verdad yo lo veo muy bien en ese aspecto. 8 veces el riesgo me parece genial. Entonces, básicamente, la divergencia alcista oculta me ayuda a tomar la decisión cuando se presenta un pullback dentro de una tendencia alcista bien marcada, que esté bien marcada. Vean la que nos dio Jorge Hernán el día de hoy, más o menos por acá. Permítanme, yo tengo que ubicarla. Es que no recuerdo si fue por acá más o menos, o creo que la vimos en 5 minutos porque también puede variar. Permítame, yo rectifico porque él nos dio una buenísima de esa tendencia que traía, pero no recuerdo en qué punto se dio. Yo creo que fue esta, sí, creo que fue esta. Esta de aquí. Esta. Ya toca entrenar los ojitos un poco más, porque eso sí ya es de entrenamiento. Pero esa que él nos dio, que nos mostró, fue genial, porque nos llevó incluso a nuevos altos. Vean, él nos dijo, hay una divergencia en Netflix. Yo me vine a mirar acá. Claro, es que yo veo un retroceso, pero el retroceso lo comparo con el anterior, más profundo, y el RSI está en otra posición. Desde acá me da de 4.44 a 4.47. Perfecto, ¿sí o no? Es un
super trade en una tendencia ya muy marcada, eso sí. Y también, efectivamente, eh, nosotros nos dimos cuenta que al hacer el nuevo alto venía una divergencia bajista. Y pues, ¿cuál fue el resultado de esa divergencia bajista? Pues una caída. Pero bueno, ese es tema de otra clase. Bien, pero ya con las divergencias alcistas que hemos mostrado hoy, creo que podemos realmente avanzar muchísimo. Fíjense cómo los riesgos se minimizan y luego, ¿cierto? Los beneficios se maximizan. Eso es lo que estamos logrando aquí, básicamente con las divergencias. Ahora, se viene de pronto un retroceso en el mercado, debemos estar preparados con las divergencias bajistas ocultas. Entonces, pues haré una masterclass de ese tema para poder identificar esos momentos claves. Bien, porque es importante que podamos, o sea, hacer dinero, tanto si sube o si baja, no importa. Si sube, perfecto, esperamos pullback, vemos divergencia alcista oculta, volvemos a entrar. No, hay una tendencia bajista, pero encontramos un rebote, perfecto. Si hay divergencia bajista oculta, de nuevo ingresamos.